grabé la ejercitación, ahí sí. Y como el otro día me olvidé grabar la clase de puro pajarón, porque llegué y partí no, ¿ya? A ver, voy a tomar mi clásico, sí, mi destacador, que destaque, sí, porque el otro día, sí, sí, destaca. El otro día no había forma que se pudieran ver las rayitas. Y las quiero en azul, sí, ahí sí, que se vea. Ya, veamos entonces, partamos con la ejercitación de electivo. Mañana vamos a hacer ejercitación de común, por si acaso, y voy a tratar de hacer la misma idea, partir de atrás para adelante, ¿ya? Porque igual los ejercicios de adelante son un poco más sencillos que los de las partes finales en general, ¿ya? En cualquier ensayo normalmente la parte final es la más compleja. Me prestaron unos ensayos en formato PDF de otro preu. Yo creo que igual se los voy a dejar porque a esta altura hay que tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible, ¿ya? Aunque uno se equivoque. Si no importa que uno se equivoque, si la idea es tratar de hacer la mayor cantidad, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces. La siguiente figura representa la interacción entre dos comunidades, ya comunidad 1, comunidad 2, en un hábitat silvestre sin la intervención humana. Por lo tanto, todas las propiedades que vimos ayer en clase se aplican a las comunidades. Ya cuando hay intervención humana, normalmente se rompen las definiciones de abundancia, de riqueza, de biodiversidad, ¿ya? O la dominancia de una comunidad, se van a romper al tiro cuando hay una intervención humana. Según la figura, es correcto afirmar que tenemos la comunidad 1, tenemos la comunidad 2, ¿ya? Y hay un punto de interacción que está marcado ahí como un punto de intersección entre dos conjuntos, ¿ya? Y eso tiene un nombre, ¿ya? De hecho, ese punto de intersección o punto de interacción tiene un nombre particular que ahí no figura y lo más seguro es que esa sea la pregunta, ¿ya? El punto de interacción solo posee competencia interespecífica. A ver, existen dos tipos de competencias, las vamos a tratar de definir aquí mismo al ladito, ya que tenemos espacio para definir. La primera competencia es la competencia que aparece ahí, competencia interespecífica. Y es cuando la competencia que se establece cuando hay dos poblaciones distintas. Por ejemplo, las vacas y los conejos compiten por el pasto, ¿ya? Porque lógicamente las dos comen o cumplen la misma función, tienen el mismo nicho ecológico, ¿ya? Nicho ecológico es la función. Y lógicamente si son las dos herbívoras, esa sería su función, sería su nicho ecológico, van a empezar a competir para quién obtiene más recursos que la otra, ¿ya? Por lo tanto, la competencia interespecífica se da entre dos poblaciones diferentes, ¿ya? Como te digo ahí, vaca, ovejas puede ser, o ovejas, conejos, conejos, vacas, cualquier, en este caso, cualquier especie que cumpla la misma función que otra. Y la otra es la competencia intraespecífica. Intra es de adentro, ya, por lo tanto, eso ocurre dentro de la población. Intraespecífica, ya no ocurre entre poblaciones distintas. Se establece o se da dentro de una sola población. Por ejemplo, los conejos compiten, la población de conejos, los conejitos que componen la población de conejos, compiten para obtener el pasto, para ver quién come más, ¿ya? Y lógicamente esa competencia sería interna. La competencia interna se llama intraespecífica y la que se da entre poblaciones es la interespecífica, una cosa así, ¿ya? Vamos a correr esto un poquito más acá porque vamos a ver qué es lo que nos dice la pregunta. El punto de interacción solo, y es excluyente, o sea, solo hace mención a ese término. Ojo con eso. Solo posee competencia interespecífica. A ver, este punto de interacción, ya que de hecho, como te digo, tiene un nombre que no me estoy mordiendo la lengua para no decirlo, porque lo más seguro es que se me vaya la respuesta. Lo más seguro es que aquí ocurran gran parte de las relaciones de la comunidad, de las comunidades, ¿ya? Posiblemente aquí haya depredación, haya competencia intra e interespecífica, haya parasitismo, comensalismo, todas las relaciones que normalmente se establecen entre poblaciones, entre comunidades, se van a dar en este punto de interacción, porque es el único punto donde las comunidades convergen, ¿ya? Si las comunidades estuvieran separadas, no pasaría nada y no habría relaciones, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente la A no es cierta, ¿ya? Porque hay muchas relaciones, no solo competencia interespecífica, posiblemente se den
todos los tipos de competencia en ese punto y no solo competencia, depredación, parasitismo, protocooperación, mutualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso vamos a descartar la letra A. B, el La punto, E. dime nomás, ¿tú dices cuál es? Que la E también se elimina eso. Perfecto, porque la E también es excluyente, ya dice solo. Entonces hay que tener cuidado con estas definiciones que dicen solo, porque rara vez en biología algo es excluyente. Normalmente tiene la tendencia a, tener, a incluir una gama de definiciones dentro de sí mismo. Así que ahí vamos a descartar ya perfecto la E. ¿Saben más o menos cuál es o no? Ahí se conectó la Ignacia. Hola, Ignacia. Ecotono, creo. Muy Hola, bien. profe. Hola, Ignacia. Bien, justito esto lo habíamos visto ayer. La Ignacia, me acuerdo que estaba ayer cuando lo vimos. Y justamente el punto de interacción entre dos comunidades se define como ecótono. ¿Ya? Así tal cual. ¿Ya? No hay que darle mucha vuelta. El encabezado del ejercicio puede que tenga varias vueltas precisamente para que yo me maree y me enrede. ¿Ya? Pero si yo sé claramente que ese punto de interacción es el ecótono, la alternativa correcta aparece al tiro y justamente la alternativa es la letra D de dedo. Así que es cierto, vamos a marcar la D de dedo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Estamos repasando los ejercicios del mini ensayo número 1, ya que dejé hace tiempo atrás en el Classroom, por si lo quieren hacer o lo quieren volver a hacer. De hecho, voy a limpiar a todos aquellos que le hicieron el ejercicio. O sea, que hicieron los ejercicios, de tal forma que lo puedan volver a hacer en caso que sea necesario. ¿Ya? Y lo otro es que estamos viendo los ejercicios de atrás para adelante porque esta es la materia que deberíamos tener un poco más fresca en la cabeza. ¿Ya? Así que por eso es que me van a ver como que estoy retrocediendo y no avanzando. ¿Ya? Ya, pues, vámonos con la siguiente y ahí tenemos el ejercicio un poquito más grande, un poquito más complejo quizás. De hecho, se ve todo, ¿no? Sí, se alcanza a proyectarse completo. A ver, vamos viendo. El gráfico muestra la curva de crecimiento de una población de insectos. Aquí la curva va invertida. Ya, lamentablemente, la curva aquí está decayendo en el tiempo. Dividida en 3 etapas hasta, y de hecho ahí ya lo está diciendo, hasta su extinción. O sea, forzosamente esta población de insectos se extinguió y ahí hay que ver cuáles podrían ser los motivos. En un determinado terreno. Hasta el tiempo 1, ya del 0 al 1, ya de hecho como que va decayendo un poquito, pero decae lento. ¿Ya? La población de insectos vivía en el terreno sin que haya una intervención urbana, agrícola o ganadera. En español, el humano todavía no le metía mano al terreno, pero la población de insectos ya venía decayendo. Lo que pasa es que decaía de a poco. Quizás la intervención humana aceleró el proceso y eso habría que demostrarlo. ¿Ya? Entre el tiempo 1 y el 2, el terreno se utilizó para pastoreo y ganadería, que es como la intervención humana más simple y más básica. ¿Ya? Eso en cierta forma hace como que la población de insectos avance más rápido en su caída, ¿ya? Aunque también podría ser que sea el comportamiento normal que tenía. ¿Ya? Entre el tiempo 2 y 3, ¿ya? El terreno fue vendido para construir un condominio de casas utilizándose como terreno urbano y eso posiblemente hace que la población caiga más rápido. ¿Ya? Según la información del gráfico y la descripción realizada de este, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vamos viendo una por una. Ya, la primera dice, la influencia humana a lo largo de los 3 periodos generó la pérdida de individuos en la población de insectos. Ya. ¿Verdadero o falso? Veamos al tiro si esta cuestión es mentira o es verdad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes para la A? ¿Será verdad? ¿Será cuento? Según lo que dice el gráfico, la influencia humana a lo largo de los 3 periodos generó la pérdida. Falso. ¿Fue la influencia humana la que hizo que esto decayera? No, la primera no. Ya, perfecto. O sea, en cierta forma, 1 y 2 podrían ser ciertas, ¿ya? Pero el tema es que habla del gráfico completo, y porque dicen los 3 periodos. Entonces, de 0 a 1, ya que sería en este punto, por así decirlo, aquí, de 0 a 1, esta cuestión ya venía en picada. Lo que pasa es que decaía, pero decaía lentamente, ¿ya? Y posiblemente, si no hubiera habido intervención humana, esto se hubiera demorado mucho en el tiempo, ¿ya? La intervención humana en cierta forma aceleró el proceso. Por lo tanto, la A la voy a descartar
porque en realidad a lo largo del periodo 1 y 2 y 2 y 3 hubo intervención humana, pero entre el 0 y el 1 no hubo intervención humana, así que descartala. B. El ganado depredaba a los insectos y eso justifica la pérdida de individuos entre el 2 y el 3. A ver, aquí hay varias cosas que hay que ver si son ciertas o no. El ganado. ¿El ganado estaba en el terreno en el tiempo 2 y 3? No, No, pues el ganado estaba en el tiempo 1 y 2. Pues. Entonces ya en el 2 y 3 se estaba edificando en ese terreno. Por lo tanto, ya con eso ya es mentira. Pues, ¿ya? Depredaba los insectos. No, podría ser, ¿ya? Podría ser. El tema es que en ninguna parte del encabezado del ejercicio lo menciona. ¿Ya? Por lo tanto, no podría suponerlo porque me están pidiendo una afirmación, no una inferencia. Ya me faltarían datos incluso para poder inferirlo. Así que también se descarta por ese lado. Y lógicamente entre el tiempo 2 y 3 no había ganado, así que letra B descartadísima. ¿Ya? C. Antes del tiempo 1, o sea, entre el 0 y el 1, la población de insectos evidenciaba una estabilización en el número o del número de individuos. ¿Ya? ¿Se estaba estabilizando esto? ¿Estaba así recto? ¿O estaba ya decayendo de a poquitito? De hecho, ahí se ve que ya estaba decayendo de a poquitito. ¿Ya? Así que la C también la descarto. D. En parte, la urbanización es responsable de la caída abrupta y posterior extinción de la población de insectos. ¿Será cierto o no? Ahora habla de en parte. ¿Podría ser? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ya. Lo voy a dejarla ahí un ratito porque quiero descartarla ahí. La competencia interespecífica, o sea, la competencia que se da dentro de la población de insectos, acabó con la población de insectos en el tiempo. ¿Habla de competencia acá arriba, el encabezado? nada de nada. Entonces descarto la E porque me falta información y por ende no podría afirmarlo. Por descarte podría ser la letra D. ¿Ya? La otra cosa que hay que considerar es que dice en parte. ¿Ya? En parte, justamente la intervención humana hace que esto se acelere, pero lo normal, porque el comportamiento de la población era así, voy a ver si puedo sacar las anotaciones que hice, el comportamiento de la población, ahí sí, ya iba en descenso, ya antes de que el humano metiera mano en el terreno. De hecho, aquí lo dice, la población de insectos vivía en el terreno sin que haya una intervención urbana, agrícola o ganadera. O sea, ya esto empezaba a decaer de a poquitito, de a poquitito. Y lo más seguro, como les decía, es que esto sin intervención humana se hubiera demorado en ocurrir, pero hubiera ocurrido igual. ¿ya? Eso sí lo podría en cierta forma afirmar con la información del gráfico. ¿ya? Así que lógicamente la alternativa correcta no es la E y es la letra D de dedo. ¿ya? Ahí va a marcar la letra D. Siguiente, uno más cortito, o cortito entre comillas, también materia que hemos visto o que vimos ayer, así que debería estar un poquito más fresca. Ya. Un conjunto de investigadores realizó una tabla donde se muestran los tipos de relaciones que se dan entre una población inicial de leones, leones 1, ya, esa sería la población inicial, otra vecina, que serían los leones 2, o sea, dos grupos de leones, además de la relación que se establece, perdón, los leones 1, que es el grupo inicial, con cebras, hienas, gacelas y leopardos. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre. ¿ya? Los leones con los leones, menos, menos. Me suena algo eso. Leones con cebras, más, menos. O sea, los leones se benefician, las cebras se perjudican. Las hienas, leones menos, hienas menos, como pasa lo mismo como lo que pasa con los leones. ¿ya? Las gacelas, miren ahí, las pobres gacelas se ven en cierta forma perjudicadas con los leones que se ven beneficiados, y los leopardos se ven beneficiados junto con los leones de vivir en conjunto. ¿ya? Entonces ahí hay que ver cuál es la fórmula, por así decirlo, o el símbolo de la relación. Así al ojo, yo podría jugar a contestarla aquí abajito, ¿ya? Y poder dar las relaciones si es que logro establecer una concordancia. De hecho, podría hacerlo. A ver, aventurémonos. Leones con leones no compiten, o sea, no se van a comer entre sí. Sí van a pelear y por ende va a haber competencia. ¿ya? Competencia. Me quedo muy grande si el texto, lamentablemente. Vamos a tratar de correrlo un poco para acá.
Ahí sí. Competencia entre leones. Ahora, las cebras con los leones, en cierta forma, se ven ahí perjudicadas las cebras, al igual que las gacelas. ¿Ya? Posiblemente los leones coman cebras, coman gacelas, porque la otra opción es que se parasiten, y los leones no parasitan por ningún caso. Así que en ese caso, vamos a colocarle la letra D de depredación a la cebra, y a la gacela también le vamos a poner la letra D de depredación. Ahora las hienas y los leones como que parece que les pasa lo mismo, ya menos menos. De hecho, la única relación que se define como menos menos es la competencia. Así que le vamos a colocar una letra C de competencia. Y los leopardos, ahí no sé. Ya, ahí tendría que entrar a analizar un poquito más porque hay dos poblaciones ya que se definen, o perdón, dos relaciones, no poblaciones, dos relaciones que se definen como más. Ya, la protocooperación y el mutualismo. La protocooperación, las especies no se pueden separar porque si se separan, se mueren. ¿Ya? Juntas viven a la perfección, son mutuales, ya viven en conjunto, se aportan nutrientes que la otra no tiene y viceversa. ¿Ya? Por eso es que si se separan, se mueren. ¿Ya? En el caso de la protocooperación, pueden vivir juntos, pero también pueden vivir por separado. Viven mejor juntos, pero también podrían separarse en un caso extremo o en el caso que lo necesiten. ¿Ya? Así que en ese caso no sabría decir cuál es, así que voy a colocar ambas. Podría ser mutualismo, que se simboliza más, como también podría ser protocooperación, ¿ya? Que también se simboliza, y me faltó el tilde, que también se simboliza más. De ahí faltaría ver, habría que ver acá. Ya, pues, vamos a descartar entonces, entre poblaciones vecinas de leones, leones con leones, hay una relación de amensalismo. Ya, jamás. Porque el amensalismo más encima se simboliza menos cero. ¿Ya? Y aquí dice que leones con leones es menos menos y la única que se define como menos menos es la competencia. Así que la A descartada. Vamos con la B. Entre la población inicial de leones, leones 1, y los leopardos, se establece una relación de protocooperación. Podría ser porque no sabemos si definirla como mutualismo o protocooperación, así que la vamos a dejar marcadita, ¿ya? Porque no sabemos, quizá haya otra que sea un poco más específica y ahí sí pueda dar esa alternativa. ¿Ya? Sí, entre hienas y leones hay depredación mutua, hienas y leones, por eso es que ambas se ven perjudicadas. Falso. La depredación siempre hay alguien que se beneficia y hay alguien que se perjudica. Yo podría decir que las hienas compiten porque lógicamente los leones se ven menos y las hienas también menos, o sea, ambas menos. Y la única que se define como menos menos es la competencia. ¿Ya? Así que no podría ser depredación, la depredación es más menos, así que descartar la C. Las gacelas establecen una relación de parasitismo. Aquí están las gacelas, ya el parasitismo es más o menos, ojo ahí, con la población inicial de leones. Ahora nosotros sabemos que las gacelas no parasitan a los leones, ¿ya? O los leones parasiten a las gacelas. Una especie como los leones normalmente es un depredador, nunca va a ser un parásito. ¿Ya? Así que también descartaría la letra D. Los leones establecen una relación de comensalismo con las cebras. El comensalismo se define más cero. ¿Ya? Y aquí con las cebras dices que es más menos. Así que eso debe ser depredación en ese caso, porque es una característica propia de los leones y por ende, como no fue 100% específica, puede ser cierta. Así que la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? La protocooperación. Esa es la alternativa a la pregunta. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta aquí de materia que habíamos visto antes, aunque en realidad tan antes tampoco la habíamos visto, sí, la habíamos visto hace relativamente poco. De hecho, esto también lo vimos hace poco. No, todo clarito. Espero Todo que sí. claro, profe. Todo claro. A ver si efectivamente es la letra B. Una de esas cosas que se me chisporrotea. Ya, vamos entonces con esta. La siguiente figura representa una trama trófica de un ecosistema marino en el sur de Chile. Con respecto a la figura es correcto afirmar, o sea, tengo que ahí ver ciertas cosas. A ver, siempre que les aparezcan estas tramas tróficas, ustedes traten siempre, aquí no sé si se ve bien, voy a tratar de agrandarlo un ratito, ¿ya? Se va a demorar un rato, pero sí se va a agrandar, espero que sí. Va a andar lento, pero se va a agrandar. Siempre traten de buscar al organismo que se define como productor. Ya se me descuadró ahí.
Vamos a ver un poquito más. Ahí sí se va a ajustar. Ya. Siempre traten de buscar al productor y márquenlo, escríbanlo o enciérrenlo. ¿Ya? Siempre traten de marcarlo y ahí ustedes pueden rayar su facsímil porque lógicamente para eso está. ¿Y cómo saber cuál es el productor? ¿Ya? Para poder identificar al productor, de hecho voy a buscar la flechita, siempre es el organismo o la población o la especie de la cual salen flechas, pero nunca llega una flecha hacia él, ¿ya? De hecho, miren, aquí está relativamente sencillo porque está en el centro, ¿ya? Las microalgas verdes. Las microalgas, aquí esta flecha, ahí se ve apenas, pero sí es una flecha que está apuntando a los moluscos monoplacóforos. Quiere decir que los monoplacóforos comen microalgas, ¿ya? Los bivalvos aquí también están recibiendo una flecha de las microalgas, por lo tanto también comen, los moluscos comen microalgas, ¿ya? Los poliplacóforos, como los chitones, por ejemplo, también son filtradores y también comen microalgas y ahí se logra ver apenas la flecha, pero se ve. ¿Ya? Ahí está la flechita. Y los peces filtradores, que filtran las microalgas, y ahí también se ve un poco mejor una flecha que sale y apunta directamente a los peces filtradores. De hecho, voy a colocar la flecha para que se puedan ver bien. ¿Ya? Y ahí podemos completar la cadena alimentaria en cierta forma. De hecho, las aves marinas son como los únicos que comen, que tienen una dieta un poquito más variable, porque pueden comer gasterópodos, como los caracoles comunes y corrientes, y moluscos monoplacóforos, como por ejemplo la lapa. La lapa es un monoplacóforo, ya tiene una sola valva, tiene una sola placa. ¿Ya? El otro que tiene una sola valva es el loco, ya que su concha es una sola estructura, pues no es bivalvo, como los choritos o las tacas, perdón, las almejas. ¿Ya? Entonces, claramente las microalgas son los productores y los bivalvos, los poliplacóforos, los peces filtradores y los monoplacóforos dependen directamente de ellos. ¿Ya? Si aquí no existieran las microalgas o algo las matara, se me va a caer toda esta trama alimentaria porque todos dependen de las microalgas, ¿ya? Y la fotosíntesis que hagan esas microalgas. Ya, pues, con eso más o menos claro, voy a borrar porque voy a tener que volver para atrás para poder ver bien el set de alternativas. Perdón, ahí sí. Lo vamos al 100%, ahí sí. Ahí debería ajustarse. Se va a demorar, pero se va a ajustar. Ahí sí, ya. Entonces tenemos que ver cuál es cierta y cuál es falsa. Con respecto a la figura, es correcto afirmar que, volvamos aquí, voy a tomar mi rayador. Las microalgas verdes son la puerta de entrada de la energía solar a este ecosistema. ¿Hay alguien más que haga fotosíntesis? Los moluscos son animales. De hecho, hay puros moluscos. Esta cuestión está llena de moluscos. Pues miren, moluscos, 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 moluscos. Hay 5 moluscos distintos para que se den cuenta que son un montón los moluscos. Son más incluso. ¿Ya? Los peces, que dependen de las microalgas, y las aves marinas, que indirectamente dependen de las microalgas porque las aves comen moluscos de distintos tipos. ¿Ya? Entonces, la puerta, ¿quiénes hacen fotosíntesis solamente en esta figura? Son las microalgas, perdón. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Son la puerta de entrada de la energía solar. Es cierto. 2. ¿Los moluscos son el pilar fundamental de este ecosistema? ¿Serán el pilar fundamental del ecosistema? El pilar fundamental es la especie. Ahora, aquí hay hartas que veces que se repiten los moluscos. ¿Ya? Y de hecho habla de moluscos, no habla de moluscos con apellido. De hecho, aquí lo que más van a encontrar son moluscos, son 5 tipos diferentes. ¿Ya? Ahora, pero que sean el pilar fundamental, normalmente el pilar fundamental se asocia al organismo fotosintetizador, al productor. Y el productor aquí es la microalga, sí o sí. ¿Ya? Aquí se les cae la microalga, ese es el pilar. Se les cae la microalga y el resto se les va a caer por completo. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque el productor es el pilar del ecosistema. Si no hay productores, lo más seguro es que los otros organismos no puedan subsistir. Así que el 2, perdón, es falso. Ah, no, pues marqué, no le sigo más. ¿Ya? 3. Las aves marinas no obtienen suficiente energía de los moluscos gasterópodos, ¿ya? Por lo cual deben complementar su alimentación, ahí se me fue la letra, su alimentación con moluscos monoplacóforos. Ya, ¿por qué una especie come 2 cosas? Porque le falta energía.
Siempre va a ser así, ¿ya? Como las aves marinas no disponen de suficiente energía comiéndose a los gasterópodos, lo más seguro es que tengan que diversificar su alimento y tengan que comer más cosas. Y por eso es que aparecen los monoplacóforos, ¿ya? Como la ave posiblemente sea carnívora, puede darse ese lujo de elegir el tipo de carne, ¿ya? Pero aún así es porque le llega poca energía. Normalmente los depredadores o los consumidores secundarios o terciarios comen varias cosas porque disponen de menos energía. Cada vez que ustedes van subiendo en el nivel trófico, menos energía hay por culpa de la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Así que en este caso las aves marinas justamente por eso es que comen monoplacóforos también, ¿ya? Porque con la energía del gasterópodo lamentablemente es muy poca la que les llega, ¿ya? De hecho, súper poca porque miren, las microalgas a los moluscos bivalvos, ahí ya hay una pérdida de energía. De la energía del molusco bivalvo al gasterópodo, ahí tienen otra pérdida de energía. Y del gasterópodo al ave marina, ahí tienen otra pérdida de energía. Entonces ya les llega poco, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4, perdón, 4 niveles. Por eso aquí el monoplacóforo es más directo, porque el monoplacóforo consume la microalga y dispone de un poquito más de energía para que la ave, lógicamente, al comérselo tenga más energía disponible. Así que el 3 en cierta forma es verdadero. Y 1 y 3 hay que buscar. 1 y 3, ahí está. De hecho, al descartar el 2, descartaban la B y descartaban todas las que tenían el 2, descartaban la E. ¿Ya? Así que ahí, lógicamente, tenían que forzosamente validar el 3 para saber si era la D. En realidad era la D, no, la única es para ver si tenían que validarla o invalidarla. Así que la alternativa correcta, letra, muy bien, letra D de dedo. D de dedo. Borramos ahí y la vamos a marcar para que se vea precisamente para los chicos que van a ver el video. Ahí está, letra D, 1 y 3. Vamos a la siguiente, un clásico de genética, aunque rara vez, perdón, no rara vez, actualmente están apareciendo menos ejercicios de genealogías, ¿ya? Las genealogías tienen una pequeña ciencia, por así decirlo. Lo que hay que considerar con la genealogía son las posibilidades, ¿ya? Porque podría ser que le aparezcan varios tipos de herencia en la genealogía. A ver, vamos viendo. Como que la genealogía resume en cierta forma la materia genética. Entonces ahí calzó más o menos bien en la figura. La siguiente genealogía representa la herencia de un carácter humano, no me dicen cuál, ya de acuerdo a la imagen, ¿qué opción describe de mejor forma la herencia de este carácter? Entonces aquí tienen que tratar de jugar un poco con el ensayo y el error, ¿ya? Entonces vamos a ir tomando cada alternativa, ¿ya? De hecho voy a descartar una al tiro que no es la A, pero la voy a descartar al tiro que es la letra B que dice herencia holándrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se la voy a definir y se van a dar cuenta que lo más seguro es que no sea. La herencia holándrica es la herencia que viene por el cromosoma Y. Y como viene por el cromosoma Y, los varones se las pasamos a nuestros hijos solamente. Jamás una mujer va a tener una característica holándrica porque no tiene un cromosoma Y, tiene 2 cromosomas X en el par sexual. ¿Ya? Por lo tanto, la herencia holándrica, herencia del cromosoma Y. Y como es del Y, le colocan ahí solo hombres. Solo hombres. Esta sí que es machista, la herencia holándrica. De hecho, yo me acordaba de la holándrica fácilmente porque holándrico empezaba con H, igual que hombre. ¿Ya? Entonces, de eso era para tratar de acordarse un poco la materia. ¿Cómo saber que no es holándrico? Porque ustedes dicen aquí, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo tengo que saber leer la genealogía? Cada vez que ustedes vean una marca de color oscuro o negro, ¿ya? Quiere decir que ese es el individuo que presenta la característica, ¿ya? Y en este caso, puros varones la presentan, podría ser, pero estos varones forzosamente tenían que haberlo heredado de sus padres. Y esta mujer, de hecho aquí los círculos son las mujeres y los cuadrados son los varones, esta mujer, ¿ya? Jamás se le pasaría la característica al varón, porque si no, o sea, para que seas holándrica, este papá tendría que estar afectado para poder pasársela a su hijo, porque siempre va a pasar por la cromosoma Y, ¿ya? Por lo tanto, es imposible. Lo más seguro es que esta mamá sea la que esté afectando a este varón. Y no lo sepa, porque la mamá sea portadora, estoy suponiendo nomás, ¿ya? Así que la B la voy a descartar al tiro, porque no es holándrica, y no es holándrica particularmente porque aquí, ahí donde estoy marcando, para que sea holándrica, este papá tendría que estar negrito entero, y no lo está.
¿ya? Tendría que haber pasado a través de esa línea consanguínea, ¿ya? Así que descartadísimo la holandría en este caso. ¿Cuál más podría descartar así a la rápida? La autosómica dominante. ¿Cuál es la autosómica dominante? Es la característica, ahí, mira, hay dos tipos de herencia. De hecho, se la voy a definir aquí al ladito para que no se le olvide nunca. La autosómica es una, autosómica, y la otra es la ligada al sexo. Ligada al sexo. La holándrica es un tipo de ligada al sexo. La autosómica puede ser dominante o recesiva. Y la ligada al sexo puede ser ginándrica, cuando está asociada al cromosoma X. Ahora, las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres también tenemos un cromosoma X, por lo tanto ese gen podría pasar por ahí. O en su defecto, como les decía, holándrica. Holándrica. Y si es holándrica, está asociada fácil, ya lo dijimos, al cromosoma Y. Los hombres se lo van a pasar a los hombres y así hasta que se termine el mundo, ¿ya? La ginándrica siempre va a venir por el cromosoma X, ¿ya? ¿Cuándo la herencia es autosómica? La autosómica no discrimina sexo, ¿ya? Esa es una característica básica. No discrimina sexo. Como no discrimina sexo, puede afectar a hombres y a mujeres por igual. Eso significa que no discrimina sexo, ¿ya? En cambio, la ligada al sexo sí lo discrimina, o mujeres u hombres, ¿ya? Por eso es que hay ginándrica y holándrica, ¿ya? Aquí sí hay discriminación sexual. Y la otra característica de la autosómica, bueno, ahí depende si es dominante o recesiva, está asociada a los cromosomas, por eso se llama autosómica, cromosomas autosómicos, o que también se les puede llamar somáticos, ¿ya? Los cromosomas somáticos son en nuestra especie, los 22 pares de cromosomas que nos determinan el sexo del individuo, ¿ya? En cambio, la ligada al sexo o es ginándrica, como les decía yo, o es holándrica, y forzosamente tiene discriminación sexual. Como tiene discriminación sexual, está asociada a los cromosomas sexuales. Entonces, los varones pueden presentarla y siempre se lo van a pasar a sus varones, o las mujeres pueden presentarlo y ahí va variando porque lógicamente las mujeres le pasan un cromosoma a sus hijos varones y los papás les pasamos un cromosoma a nuestras hijas mujeres, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahí se me desconfigura, por lo menos yo lo veo desconfigurado. Pero dice sexuales al final, ¿ya? A ver, entonces vamos viendo si esto calza o no calza, porque como les decía, tenemos que ir comprobando. A ver, normalmente, cuando una herencia es autosómica dominante, gran parte de los individuos están marcados con negro, ¿ya? Los abuelitos están marcados, lo más seguro, o uno de los abuelos, los hijos estén todos marcados, los tíos, y posiblemente el nieto también salga marcado. Ahora, aquí no se da mucho, ¿ya? De aquí tienen que saber contar, nomás, muy sencillo. ¿Cuántos individuos son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tienen 10 individuos. ¿Cuántos están marcados con negro? 3. ¿Más de la mitad o menos de la mitad? Si es menos de la mitad, lo más seguro es que sea autosómica recesiva. Si son más de la mitad, lo más seguro es que sea autosómica dominante. Entonces, de esa forma ya pueden hacer una discriminación básica, ¿ya? Ahora, mírenlo aquí. Los varones presentan la característica. Ya está siendo en cierta forma una discriminación, porque yo no veo ninguna mujer marcada en negro, pero esta mamá, miren aquí, esta mamá y este papá que no tienen la característica, les nació un hijo con la característica. Entonces, cuando hay saltos en la generación, de hecho, miren a este niño, sus padres no tienen la marca, ¿ya? Y sus abuelos tampoco tienen la marca. Quienes tienen la marca son sus tíos, no su madre y su padre. Aquí hay un salto de generación. Él salió como sus tíos, no como sus papás. Cuando hay salto generacional, lo más seguro es que no sea ni autosómica dominante ni autosómica recesiva.
lo más seguro es que sea recesiva, porque hay muy poquitos, ¿ya? Y sea ligada al sexo, ¿ya? Si fuera dominante ligada al sexo, pasaría algo parecido con la autosómica dominante. Estarían casi todos marcados, ¿ya? Pero habría una tendencia más a que las mujeres se marquen que los hombres, ¿ya? Esa es como la forma de determinarlo. De hecho, se los voy a escribir para que no se pierda. Para que sea herencia autosómica dominante, herencia dominante ligada al sexo, perdón, deben haber muchas mujeres marcadas genéticamente. Marcadas, ¿ya? Aquí no se da. Tienen muchos varones marcados, ¿ya? En realidad tampoco tantos varones. Hay 5 varones en la familia y 3 están marcados, ¿ya? Como la mitad. Para que sea dominante, autosómica dominante, ya deben haber, sin distinción de sexo, deben haber muchos individuos marcados. ¿Ya? Da lo mismo el sexo. Vamos a colocar eso. Da lo mismo el sexo. Aquí sí hay una tendencia sexual porque hay más varones que mujeres marcadas. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí para poder escribir el auto. No es autosómica recesiva, y ahí, porque lógicamente en la autosómica recesiva deberían haber una mujer como mínimo marcada, ¿ya? Y aquí no hay una mujer marcada, son puros varones, ¿ya? Lo más seguro es que la mujer sea portadora, estoy suponiendo nomás, ¿ya? La herencia autosómica recesiva deben haber, deben haber pocos individuos marcados sin diferencias de sexo. Aquí hay diferencia de sexo, por eso no es autosómica recesiva, porque como les digo, hay puros varones, ¿ya? Y la única que me queda es la herencia ligada al sexo, y, recesiva, perdón, ligada al sexo. Y en la recesiva ligada al sexo, no sé si alcanza a escribirlo aquí, eh, pocos individuos marcados, así lo pueden identificar, marcados, pocos individuos marcados y la gran mayoría de esos marcados, y la gran mayoría son varones. ¿Ya? Aquí son puros varones, así que debería ser como calzar justito dentro de esta definición. ¿Ya? Ahora, de genealogía, pucha, yo no la pasé en clase, ¿ya? Porque yo no veo una genealogía hace harto tiempo, ¿ya? Pero para este tipo de ensayo a veces es bueno colocar ejercicios que no entran precisamente para dar este tipo de explicaciones que no alcancé a ver en clase, ¿ya? Así que yo me la juego con la alternativa correcta, letra C. A ver qué dice el solucionario, letra C, justamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta con eso? Ahí me extendí un poco más porque, como le decía, esto no lo vimos en clases, entonces tenía que pasar la materia. La ventaja de venir a clases. Ustedes se quedaron con la explicación. Profe, me sale como un marco blanco arriba del texto. O ¿A sea, de lo que dónde? estaba escribiendo recién. De lo que escribí recién, puede ser porque lo haya Sí. movido. Lo que voy a hacer es sacarle una Ah, foto. ya. ¿Ya? Le voy a sacar una foto y lo voy a poner en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Ya, de hecho, en las dos podría. Ya. Ya, para que lo podáis ver. A ver. No, porque si no. Ya, pero sí, ahí yo se las voy a enviar. Ya, para que puedan precisamente tener un. De hecho, lo más seguro es que sea porque yo lo moví. No sé si ahora te sale o no. ¿Te sale o no te sale? Me sale como una marca blanca, como si hubiera un cuadrado blanco arriba. Claro. Sí, lo más seguro es que sea porque yo lo saqué, pues lo acabo de mover. Ya tomé, usé la herramienta de selección. Pero sí, de hecho, Ya. alguien que ve pantalla. Y lo voy a tirar al grupo de WhatsApp al tiro porque si no se me va a olvidar. No quiero que se me olvide. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando cargue el WhatsApp, sí. Ahí sí. Tú estás ¿en cuál estás tú? El día, en el de intensivo, septiembre, si no me equivoco. Sí, estoy en los dos. De hecho, ahí se los dejé marcados. Ya, de hecho, ya enviándoselo a uno, me voy a acordar de que tengo que enviárselo a todos. Ya. Ya. Ahí está, ahí me llegó. Gracias, Ya, profe. perfecto. Perfecto. Ya, pues, letra C, entonces, no lo marqué, no te marqué la alternativa, pero debe ser, de hecho, el solucionario que yo mismo hice es la letra C. Ahí sí, letra C. Vámonos con la siguiente, ya, este es más largo.
de que hay que tener, estos ejercicios son medio hippie, como le decimos nosotros, porque hay que entender, son normalmente ejercicios de habilidad de pensamiento científico, que son como los nuevos ejercicios de la PDT, ¿ya? Aunque igual la PSU los tenía, pero este año los van a reforzar un poco más, entonces hay que irse preparado a que este tipo de ejercicios van a salir y que la información para contestarlo está en esta figura o en el texto que les va a salir. Son ejercicios un poco más largos, que si tienen texto van a tener mucho texto y hay que leerlos muy comprensivamente. Ya son como ejercicios de comprensión lectora en realidad. Aquí no hay mucha comprensión lectora, sino que en realidad hay que tener más comprensión visual. ¿Ya? A ver, veamos. ¿Qué dice el ejercicio? La figura muestra una parte del ciclo reproductivo de un animal vertebrado, ¿ya? Y la ventaja que se puede comprender de este modelo, ¿cuál es? ¿Ya? Aquí yo ya me sé más o menos para dónde va, porque uno lo hice yo, entonces ya sé más o menos la intención de la pregunta. Y lo otro es que lo que tienen que considerar aquí es que, miren, un organismo diploide, que es el organismo que está acá arriba, de hecho se lo voy a marcar, bien marcadito, estos dos organismos acá arriba, esos dos, son diploides, ¿ya? Son 2N. Y estos organismos diploides están generando gametos, ¿ya? Que es lo que se ve en el proceso de abajo, ¿ya? Que sería este proceso de acá, ¿ya? Están formando gametos. Y esos gametos, vamos a dejarlo hasta ahí nomás, esos gametos son haploides, ¿ya? Llevan la mitad de la información cromosómica, llevan la mitad de los cromosomas. Haploides, ¿ya? Entonces, ¿para qué formamos gametos haploides? Si nuestras células son diploides, ¿por qué no las mantenemos diploides? Y nuestro hijo, ¿por qué no siguen siendo diploides? Y de hecho lo son. Porque nuestros gametos tienen la mitad de la información, ya la información de nuestras cromosomas, tanto el gameto masculino como el gameto femenino, ¿ya? Como tienen la mitad, ambas informaciones se fusionan y forman un nuevo individuo diploide también, que es la mitad del papá y la mitad de la mamá. Y ese nuevo individuo, cuando le toque establecer la fecundación, también va a formar sus gametos haploides a su vez. Eso es lo que les está diciendo la imagen. Como que en cierta forma los gametos son haploides para formar un individuo diploide y ese individuo diploide forme sus propios gametos por meiosis diploides y se repita el ciclo. ¿Ya? Como que de esa forma se perpetúa la reproducción sexual, porque la reproducción sexual es la que trabaja en base a la meiosis, ¿ya? Entonces, considerando más o menos eso, que es lo que sale aquí en la figura en cierta forma, yo tengo que entrar a atacar el ejercicio. A ver, vamos a sacar eso de los gametos haploides, que era en realidad cosas que ustedes podían observar, poder observarlo. Como que yo le doy un poquito un empujón para ver si es que podemos llegar a la respuesta un poco más rápido. Ya. La importancia de la reproducción sexual en vertebrados. Podría ser. Ahora, ¿por qué no me convence? ¿Por qué no me convence la alternativa A? Muy sencillo. Por culpa de esa palabra que tienen ahí atrás. Porque los vertebrados no son los únicos que se reproducen sexualmente, ¿ya? Hay bichitos invertebrados que también hacen este mismo proceso. Y si yo defino la A como cierta, los estaría excluyendo, ¿ya? Así que la A forzosamente no es porque no involucra todos los organismos. De hecho, las plantas también hacen meiosis, ¿ya? Y no son animales, o sea, claro, son vegetales, ¿ya? Así que la A lamentablemente sesga la información, ¿ya? Así que por eso para afuera la A. Vámonos con la B. La repartición equitativa del material genético en la descendencia, ¿ya? Podría ser, porque de hecho aquí ustedes ven que el material genético se separa para formar, durante la meiosis, para formar un gameto haploide, ¿ya? Pero la B solamente considera la repartición equitativa, o sea, la mitad del proceso, ¿ya? Faltaría todo lo que es la fecundación, la formación del nuevo individuo y los gametos de ese nuevo individuo, ¿ya? Entonces falta la otra mitad. Así que la B está incompleta en cierta forma, no me responde toda la figura, ¿ya? C. La importancia de la restauración de la diploidía de la especie. Podría ser, ¿ya? Porque en cierta forma aquí la especie se restaura y vuelve a ser diploide porque los gametos son haploides, ¿ya? El problema es que también me falta la formación de los gametos del nuevo individuo. O sea, también me está faltando una parte del proceso. Así que la C también la voy a descartar.
Me falta información para que sea correcta. La B y la C son ciertas, por cierto, son verdaderas, pero le faltan datos. Y como le faltan datos, no la puedo validar todavía. ¿Ya? D, la importancia de la meiosis como mecanismo que aporta variabilidad genética a la descendencia. Es cierta la D. Ya, de hecho, para la definición de meiosis es verdad. El problema es que no se aplica a la figura porque en ninguna parte aquí se habla de variabilidad genética. Yo sé que la meiosis tiene variabilidad genética en la profase 1, en la metafase 1, ¿ya? Pero nunca, aquí en ninguna parte aparece escrita la profase o sale mencionada la profase o la metafase, ¿ya? Así que la D, lamentablemente, pese a que por definición es cierta, no explica la figura, ¿ya? Así que por descarte no me queda otra opción que sea la E. Vamos a ver si es cierta. La existencia de diferentes etapas en la formación de células haploides, ya perfecto, aquí estoy formando células haploides, y diploides, cuando se forma el nuevo individuo diploide y formar sus propias células haploides después, como que abarca todo, en el ciclo reproductivo, perfecto, porque habla aquí de la fecundación y la está incluyendo también como parte de un ciclo reproductivo. Y si es cíclico, tiene la tendencia a volver al punto de origen, o sea, está explicando cómo un individuo macho, por ejemplo aquí, forma gametos, esos gametos fecundan y forman otro individuo nuevo que a su vez forma sus gametos masculinos también, ¿ya? Entonces cíclico, pues vuelve al origen. Así que la alternativa correcta debe ser la letra E. A ver, ¿qué dice el solucionar? Letra E, muy bien, letra E. Es un poquito más largo este ejercicio, como les digo, porque son de habilidad de pensamiento científico. Y los ejercicios de habilidad de pensamiento científico forzosamente van a ser más largos porque ustedes van a tener que, a usar mucho la habilidad de comprensión. ¿Ya? Primero la comprensión como base de todo en realidad, pero aquí van a tener que ponerla a prueba un poco más. ¿Ya? Recuerden que la prueba de ciencia viene después de la prueba de lenguaje, entonces ya quizás ya van a venir con la cabecita agotada de tanta comprensión, pues si la prueba más encima se llama comprensión lectora. ¿Ya? Está clarísima la habilidad que hay que usar ahí. Letra E entonces. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Lleguemos a 10 como mínimo. Avancemos. Ya. Aquí ya nos metemos en terreno. Esta en realidad era como una pregunta de común en realidad. ¿Ya? Esta también puede haber sido común. De hecho, como que todas pueden haber sido preguntas de común. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque en la parte del lectivo también les pueden hacer preguntas de la materia de común. ¿Ya? Más difíciles, sí. De hecho, lo normal es que sean más difíciles. ¿Ya? Este es de lectivo directo. ¿Ya? Directo, lectivo. El siguiente gráfico representa un tipo de selección. La selección la vimos en el lectivo. ¿Ya? Un tipo de selección en una determinada población de mariposas. Y aquí la mariposa parece que se fueron para un lado. ¿Ya? Considerando que esta población se ha mantenido sin alteraciones humanas en el ecosistema en el que habita. El tipo de selección, que mejor describe el gráfico, ya. A ver, existen tres tipos de selección natural, selección natural, no he dicho nada. De selección también existen tres tipos. La selección natural, la selección sexual y la selección artificial. ¿Ya? Las vamos a ir definiendo una por una. De hecho, ahí ya mencioné la sexual y la artificial. ¿Ya? Y de hecho no son. Así que descartar el tiro esas dos. Y las vamos a definir. La selección sexual es la selección que se establece dentro de la misma población y que la realiza el macho sobre la hembra para elegir con quién reproducirse o al revés, la hembra sobre el macho. En los mamíferos normalmente es la hembra sobre el macho. ¿Ya? Por lo tanto, la selección sexual, selección dentro de la población entre sexos de la misma especie. ¿Ya? Entonces, sexos de la misma, no, entre sexos opuestos, ahí sí, opuestos. Sí, no son tan modernas las poblaciones en ese sentido. ¿Ya? Son bien apegadas y forzosamente a la regla. Por lo tanto, la selección sexual es la selección dentro de la población, dentro de la misma población, entre sexos opuestos, macho, hembra, hembra, macho, ahí depende, y de la misma especie, lógicamente, para que puedan reproducirse, porque si no son de la misma especie, no se van a poder reproducir. Y la selección artificial, muy sencillo, es la selección que realiza el ser humano
humano, para aislar, ahí se cortó, lo voy a correr al tiro, para aislar cierta característica en la población, lógicamente. ¿Ya? Ahora, lo que hay que considerar dentro de esa definición, selección que realiza el ser humano para aislar cierta característica, el mejor ejemplo es selección artificial. Voy a correrlo un poco, espero que no aparezca ese cuadro blanco que dice que decía la Ignacia, o la Vania, no me acuerdo bien. El selección que realizó, perdón, el ser humano con el perro. ¿Ya? El perro era una única especie y que progresivamente se fueron haciendo cruzas selectivas ya para establecer las 600 razas distintas de perros que hay. ¿Ya? Por lo tanto, la selección artificial es el mejor ejemplo, las razas distintas de perros. ¿Ya? Esa fue una selección que hizo el ser humano a su antojo y aislando características que él consideraba como más bonitas nomás, no necesariamente las más aptas para la población. ¿Ya? La sexual, sí, pues ahí sí hay una cosa de aptitud, porque si la hembra elige a un macho, elige al macho más bonito, más grande, el más bueno para pelear, el que le asegure más recursos, etcétera, etcétera. Ahí va a tener varias variables la hembra para elegir, o al revés, pues podría ser que el macho viva a expensas de la hembra y la hembra sea la que tenga que pelear por ese macho. ¿Ya? Ya, y dentro de la selección natural, ya, ojo con eso, de hecho lo voy a marcar aquí, existen 3 tipos de selección, que son esas 3. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de selección natural. Vamos a anotar aquí. Selección natural. ¿Ya? Entonces existen 3 tipos. La estabilizadora, la direccional y la disruptiva. ¿Ya? Y vamos a hacer, de hecho, los gráficos, voy a ver si los puedo dibujar. Sí, sí los puedo dibujar. A ver si se acuerdan de esta materia. Vamos a tener el gráfico de una y el gráfico del otro, y ustedes van a decir al tiro cuál es cuál. Porque al final uno tiene que recordar el gráfico. Recordando el gráfico están al otro lado. Cuando la selección es estabilizadora, ¿ya? De hecho, la línea de tendencia la vamos a dejar ahí al medio, que es la línea central que está ahí. Aquí también vamos a dejar la línea de tendencia aquí al medio. ¿Ya? Y voy a usar otro color para hacer la figura. Y voy a dibujar manualmente. Voy a dibujar horrible manualmente, pero voy a dibujar igual. A ver, cuando la selección es estabilizadora, la curva del gráfico es más o menos así. ¿Ya? Es una curva centrada, muy pegada al centro. ¿Ya? En la figura del ejercicio, la curva está como desplazada hacia un lado. ¿Ya? La estabilizadora sería la primera. La direccional sería la segunda, y esa sería la alternativa correcta, de hecho. ¿Ya? Y la disruptiva pasa todo lo contrario a la estabilizadora. La figura queda así. Como que la curva es al revés. Nunca en mi vida me había quedado una curva tan bonita. Y de hecho la hice con el mouse. Es como invertida en cierta forma. ¿Ya? Es todo lo contrario a la que está acá. Esa es la disruptiva. ¿Ya? Es la figura de acá sería la letra A, la del medio sería la letra B, que es la alternativa correcta, y la tercera de acá sería la letra C, la disruptiva. Esos son los 3 tipos de selección natural y traten de recordarlos así tal cual como están, ¿ya? Por si acaso, porque de hecho el ejercicio es bien sencillo. Si ustedes recuerdan cómo es el gráfico de selección, la respuesta salió al tiro, ¿ya? Así es que, como les decía, la alternativa correcta, voy a sacarle una fotito ahí sí, es la letra B. Selección, a ver qué dice el solucionario, no es cosa que me he equivocado. Letra B, muy bien. Selección direccional. ¿Por qué? Porque se fue para un lado, pues se fue para una dirección en desmedro de la otra. Así que la alternativa correcta, letra B. Siguiente, otra vez la selección natural. Prepárense porque van a aparecer por lo mínimo 2 o 3 ejercicios de selección natural. ¿Ya? La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de 3 premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto a selección, ¿ya? Por ejemplo, el color de los ojos debe ser heredable, ¿ya? Sí, pues, de hecho, mi hija tiene el mismo color de ojos mío, ¿ya? No salió el color de los ojos de su mamá, ¿ya? Eso fue un carácter heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. El mejor ejemplo, ya, tenemos en nuestra población tenemos distintos colores de ojos, ¿ya? Ahí está calza. La tercera premisa aduce
¿ya? A que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la sobrevivencia o éxito reproductor. A ver, se presume que la mayor presencia de melanina, que es lo que nos pigmenta el globo ocular, ya no el globo ocular completo, sino el iris, ¿ya? Bueno, y la piel y el pelo también, ¿ya? Pero aquí en este caso que estamos trabajando es el iris. Las personas que tienen el iris más oscuro, ¿ya? Son personas que están mejor protegidas a la radiación solar, porque esa es la función de la melanina, la protección a la radiación solar, ¿ya? Las personas que tienen los ojos más claros les molestan mucho cuando hay mucha luz. O por ejemplo, de una zona muy oscura pasan a una parte que está muy iluminada, ya que está toda pintada de blanco, por ejemplo, o mucho cemento y les llegó el sol directo, les molesta muchísimo los ojos, ¿ya? Y es precisamente porque los ojos, al no tener tanta melanina, no están tan bien protegidos, ¿ya? Así que las personas que tenemos los ojos café estamos más protegidos que los otros, sí. Haciendo que algunas características, perdón, o éxito reproductor, sí, pues de hecho ahí se puede ver que nosotros en cierta forma somos más aptos, por así decirlo. Haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Lo más seguro es que nuestra característica sea muy visible porque es la más apta también. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos, o sea, todo esto que ocurre genera la evolución. Según lo anterior, ¿qué aseveración, miren la tremenda vuelta que les da el ejercicio, les define evolución? ¿Ya? Y le está preguntando por cuál sería un rasgo heredable. Eso es muy común en la prueba. Les van a hacer a dar una enorme vuelta y la alternativa, lo más seguro es que sea súper sencilla o la pregunta sea muy sencilla, ¿ya? Según lo anterior, ¿qué aseveración es un rasgo heredable a la descendencia? Considerando esto de que tiene que pasar a la descendencia, tiene que definirse como apto o no apto, ¿ya? ¿Qué más decía? Que tiene que haber variabilidad dentro de la población, etcétera, etcétera. Vamos descartando uno por uno. Ya. La hipertrofia muscular, ¿qué es la hipertrofia? No sé qué es la hipertrofia. Muscular de un atleta generado por el exceso de ejercicio. Cuando ustedes hacen pesas, por ejemplo, salen a correr o hacen ejercicio, la musculatura se hipertrofia. Hiper que crece. Trofia que está creciendo aumenta su tamaño, su masa, ¿ya? Y es muy común que si yo trabajo un músculo, ese músculo crezca, ¿ya? Y pierda la grasa, aumente de tamaño, por efectivamente el exceso de contracción, como que el cuerpo trata de adaptarse a ese exceso de contracción, a ese trabajo muscular. Y por eso hace crecer el músculo para que se contraiga menos veces, con más fuerza y gastando menos energía. Ya es como más óptimo que la musculatura sea más grande, ¿ya? Un atleta busca la hipertrofia para que lógicamente pueda correr, por ejemplo, o levantar pesas sin tanto esfuerzo, ¿ya? Por eso es que es hipertrofia. Si yo intentara levantar una pesa, no sé, pues de 20 kilos, no va a ser lo mismo que una persona que viene entrenando un año con 20 kilos, porque su musculatura ya va a estar en cierta forma adaptada, hipertrofiada, ¿ya? Ahora, esa característica, si yo, por ejemplo, me pongo a hacer pesa y parezco un verdadero ropero de músculo, esa característica pasará a la descendencia inmediatamente. Mis hijos nacerán así como unos Schwarzenegger chiquititos o van a tener que trabajar muscularmente también igual que yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se pasa esa característica del trabajo muscular a la descendencia? ¿Se podrá pasar o no? Voy a acomodar esto aquí. Creo que no. Ya, perfecto, no se pasa la descendencia, se puede adquirir lógicamente durante el tiempo. Si yo le enseño a mi hijo a tener una dieta equilibrada, a salir a correr todos los días, su musculatura se va a condicionar a correr, ¿ya? Entonces la hipertrofia no es una característica genética heredable, es una característica adaptable, ya que viene en nuestra carga genética y que se expresa solo si yo la fuerzo, solo si el ambiente se da para que crezca el músculo. Si no, el músculo no va a crecer, no. Así que la A es falsa, ¿ya? Inmunidad generada al... Ojo, puede que aparezca algo asociado al COVID, uno nunca sabe, así que traté de meterle ahí un poquito de COVID. Inmunidad generada al SARS-CoV por parte de una familia. O sea, nos vacunaron, por ejemplo, con lo que es lo que dicen, que la vacuna va a tratar de generar inmunidad, y esa inmunidad que acabo de adquirir con la vacuna, ¿se la puedo pasar a mi descendencia? ¿O mi descendencia va a tener que ser vacunada o se va a tener que enfermar para generar la inmunidad? ¿Cuál será?
o las dos. Imagínense que yo me vacune y todos mis hijos de aquí en adelante sean inmunes al virus. Sería lo ideal, ¿ya? Pero lamentablemente la inmunidad es un factor adaptativo, ¿ya? Mientras más se enfrente a enfermedades el sistema inmune, más se va a ir adaptando, ¿ya? Y por ende más resistente se va a hacer. Bueno, típico niñito, ¿no es cierto?, que pasa todos los días jugando afuera en la calle, se ensucia, llega todo cochino, ese no se enferma nunca, ¿ya? Precisamente porque siempre está expuesto a agente y su sistema inmune siempre está sensible, ¿ya? A diferencia de ese que lo criaron como niñito cristal, no lo dejaron salir nunca, lo más seguro es que salga, lo agarre el viento y se enferme, ¿ya? Precisamente porque su inmunidad no siempre estuvo expuesta, ¿ya? Por lo tanto, la inmunidad no es un factor genético heredable, una lástima, porque si no seríamos inmortales, ¿ya? C. Aumento de la hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de eritrocitos de los miembros de la selección chilena previo a un partido con la selección de Bolivia. Creo que este ejemplo ya lo había manoseado antes, ¿ya? Si la selección chilena va a jugar a Calama, va a entrenar a Calama previo a ir a jugar con Bolivia, es por la cuestión de la altura, ¿ya? A mayor altura, menos oxígeno. Como hay menos oxígeno disponible, si yo me pongo a correr, lo más seguro es que caiga desmayado porque me va a faltar oxígeno, ¿ya? Entonces mi organismo, para adaptarse a esa falta de oxígeno, empieza a generar más glóbulos rojos y la sangre en cierta forma se vuelve un poco más espesa porque tiene más células sanguíneas dando vuelta para capturar el poco oxígeno que anda dando vuelta en el aire, ¿ya? La selección chilena se adapta previamente y va a jugar a Calama precisamente para, como lo dije antes, se adapte y progresivamente vaya formando los glóbulos rojos para que cuando les toque jugar con Bolivia no les pase lo que le pasó a la selección argentina cuando Maradona la llevó a jugar, ¿ya? Cosa que ocurrió, Maradona llevó a la selección argentina 2 días antes a jugar con Bolivia arriba, cuando antes en el partido anterior Argentina había ganado por boleta, no me acuerdo si a Paraguay o Uruguay, y con Bolivia no pudieron, perdieron 7-1. Y era precisamente porque corrían y se cansaban. ¿Y por qué? Porque no consiguieron adaptarse. Ahora, ¿esa adaptación pasa a la descendencia? No. ¿Ya? Lamentablemente, la persona tiene que sufrir la falta de oxígeno para adaptarse a la falta de oxígeno, ¿ya? Es como lo mismo con la hipertrofia o la inmunidad. Así que la C, descartada. D. Mutaciones en células epiteliales. Ojo, las mutaciones sí pueden heredarse, pero ojo con esto, en células epiteliales, producto de una larga exposición al sol de parte de obreros agrícolas. O sea, que les salgan muchos lunares, por ejemplo, ya por estar muy expuesto al sol, ¿ya? Las mutaciones sí son heredables, ¿ya? Pero las mutaciones, las únicas mutaciones que son heredables son las mutaciones que sufran los gametos, ¿ya? Solo los gametos o células sexuales que muten podrían pasar a formar un nuevo individuo con esos genes mutados, ¿ya? Las células epiteliales no forman, son las células de la piel, no forman gametos, ¿ya? Por lo tanto, esa característica no pasa a la descendencia. Si aquí hubiera dicho mutaciones en gametos o células sexuales, ahí la alternativa hubiera sido la letra D, ¿ya? Las mutaciones sí son heredables, pero solo las mutaciones gaméticas o de las células sexuales, que es lo mismo. Así que descarta la D y por ende no queda otra que la letra E. Y se me fue de hecho la respuesta de antes. En la coloración del iris de una pareja de recién casados va a pasar a la descendencia y ahí veremos cómo van a quedar los ojos del futuro niño, ¿ya? Dependiendo de cómo sean los ojos de sus padres. Así que la alternativa correcta, letra E. Letra E. A ver qué dice el solucionario. Cierto, letra E. Alcancemos a hacer uno más y con ese terminamos. Ahí está, cortito, cortito, sí, porque igual estoy pasado como 10 minutos. Última pregunta. Y esta es una definición, así que técnicamente deberíamos tenerla relativamente fresca. Y es cortita. Es el tamaño máximo de la población que el ambiente puede soportar por un periodo determinado y en condiciones ambientales ideales. Esta definición corresponde a ¿qué? Descartado. Inmediatamente vamos a descartar. Tasa de natalidad, porque es la cantidad de individuos que nacen, ¿ya? Tasa de mortalidad, cantidad de individuos que mueren, y aquí no está hablando en ningún caso de individuos que nacen o mueren. El factor limitante, que es el individuo, la población que limita el crecimiento de otra, ¿ya? Por ejemplo, un depredador limita el crecimiento de la presa,
¿ya? Ese es el factor limitante, ¿ya? Lógicamente no es la definición que aparece arriba y tendría que ser o A o D, ¿ya? De hecho, es A o D la gran respuesta. ¿Cuál podría ser A o D? Juéguensela por una. 50-50, ya está casi hecho el ejercicio. A o D, muy difícil, A o D. A o D, A o D. ¿Cuál podría descartar? 50-50, lo más seguro es que la chunten, siempre piensen en eso. Recuerden que ustedes no les descuentan por malas, ¿ya? Entonces traten de tirarse el piscinazo nomás, si no importa. A esa altura... ¿Potencial biótico? Ya, ojo con el potencial biótico. El potencial biótico siempre asócienlo a la capacidad de reproducción, ¿ya? El potencial biótico, por ejemplo, siempre les doy este ejemplo, el del conejo. El potencial biótico del conejo es enorme porque es una especie que se reproduce súper rápido y muchas veces durante el año. Ayer hacíamos el cálculo, podían tener 80 crías al año una pareja de conejos, ¿ya? Entonces, su potencial biótico es enorme si lo comparo, por ejemplo, con una ballena, ¿ya? Una ballena papá, una ballena mamá, una pareja de ballenas van a tener un ballenato cada 2 años y la mamá tiene que esperar como 3 o 4 años para preñarse de nuevo, ¿ya? Entonces crecen súper lento, pues su población va a crecer lento, su potencial biótico es lento porque se reproduce lento, ¿ya? Entonces el potencial biótico siempre está asociado a la capacidad reproductiva, ¿ya? Esa es la definición de potencial biótico. Y D dice... capacidad de carga. Ya, la alternativa correcta es así tal cual la definición de la capacidad de carga. La capacidad de carga es el tamaño máximo de la población en cantidad numérica, ¿ya? La cantidad de individuos máximos que pueda haber en la población y que el ambiente puede soportar por un periodo específico o determinado y en condiciones ambientales ideales. La capacidad de carga, ayer les di un ejemplo que de hecho me lo habían preguntado, y lo vimos en poblaciones, la capacidad de carga es el límite de la sala de clases que tenían ustedes, por ejemplo, cuando iban a clase, 45 alumnos, esa es la capacidad de carga. El límite de la sala, ¿ya? El ambiente tiene un límite, ¿ya? Un límite máximo que puede tolerar de individuos. Esa es la capacidad de carga, ¿ya? El tamaño máximo de la población que puede el ambiente soportar, ¿ya? Letra D de dedo, ¿ya? Descartamos ahí y marcamos la letra D. ¿Cuántos ejercicios hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, me faltó uno por último para llegar a los 10. El sábado vamos a continuar resolviendo de aquí hacia atrás, ¿ya? Para ir recordándonos, o en su defecto, yo creo que mejor reforcemos los contenidos que vimos hace poco, ¿ya? Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo o vamos picoteando con un ejercicio de aquí, un ejercicio de allá. Pero traten de resolver estos mini ensayos porque tienen ejercicios prácticos, porque en resumidas cuentas son los que les van a lanzar en la prueba en la próxima semana. Recuerden que la prueba es la 8 semanas para no ponerlas nerviosas. No es que quiera ponerlas nerviosas, pero hay que tener un poquito ahí un poquito de estrés, si el estrés es bueno. No estar todo el día estresado, eso sí que no. Pero sí uno tiene que estresarse un poco para estar en alerta, para que no se lo coma el depredador, ¿ya? Ya, chiquillas, nos vemos el sábado, ya, bueno, si se quieren conectar mañana, yo no tengo ni un problema, de hecho les voy a dejar igual el enlace para la clase de mañana, que vamos a ver ejercicios de común, ya, de 7 a 8 como siempre, ya, ya, chiquillas, cuídense, nos vemos. Chao, Chao, profe. que esté bien. Chao, chao.